nos avisa que estamos grabando. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí, la Fundación Vivisurgente, Anabel, en el que hoy me complace presentar a una gran amiga, primero. Yo fui paciente y ella fue la profesional que me ayudó. Sí que hemos pasado por todos estados de paciente, de amigo, de profesional, y ahora me veo entrevistándola. Ella es Kenny Díaz, ella es logoterapeuta, escritora, consejera humanista y una persona conocedora de las emociones, ¿no? Yo, en el caso que yo tuve, pienso que la verdad está deformada. Yo puedo contar lo que me tocó del sueño, ¿no? Pero no puedo contar el sueño en realidad como fue, ¿no? Sé que yo empecé y tuve una desconexión emocional porque mi periodo de aceptación fue muy lento. Entonces llegó un momento que tuve un bloqueo emocional y tengo diagnosticado, ya voy abriendo un poco más, según los psicólogos y psiquiatras, desconexión emocional. Creo que fue una manera de poder tirar con todo, ¿no? Si no era imposible poder sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de todas las emociones y antes que nada, para presentarte, me gustaría que dijeras a las personas qué es lo que significa logoterapia, ¿no? Que la gente confunde mucho, digamos, todas las terapias que hay dentro de la psicología. Bueno, primero que todo quiero agradecerte, Ana Belén. Esto para mí es un gran honor poder estar aquí compartiendo contigo estos temas tan interesantes y que sé que de alguna manera pues nos están ayudando, nos van a ayudar a todos nosotros. La logoterapia es la tercera escuela de psicoterapia de Viena. Fue creada por el doctor Viktor Frankl, una persona maravillosa que vivió en los campos de concentración. Él experimentó la muerte de todos sus seres queridos, solamente sobrevivió él y una hermana. Vivió condiciones espantosas dentro de ese campo de concentración y gracias a esa experiencia, pues, nos deja un gran legado a la humanidad, que es la logoterapia. Logos viene del griego, significa sentido, y terapia, pues, es la terapia basada en el sentido de vida del ser humano. Entonces, eso es lo que nos vino a dejar el doctor Viktor Frankl. Muy inteligente el doctor Viktor Frankl. Y bueno, ¿realmente estamos preparados para la muerte, Kenny? En esta sociedad no estamos preparados para la muerte, por supuesto que no. Ahora bien, todos vamos a morir, Ana, todos. O sea, la muerte es una condición que está unida a la vida. El sufrimiento, esta es la tríada trágica, de la que habla el doctor Viktor Frankl. Él se basó en la tríada trágica: el sufrimiento, la culpa y la muerte. Entonces, todo depende de cómo nosotros concebimos al ser humano. O sea, nosotros somos seres bio, psico, socio, noético, espirituales. Y ya te voy a explicar sí, por favor. Ese nombre de tan largo, ¿no? Somos seres biológicos porque tenemos un cuerpo, tenemos una materia que se enferma. Somos seres sociales porque formamos parte de una sociedad en la cual nos relacionamos y en la cual también influimos como seres humanos. O sea, influimos sobre otros y otras personas también influyen sobre nosotros. Somos seres psico porque tenemos emociones, tenemos una mente, tenemos sufrimientos, tenemos alegrías, experimentamos eso que pensamos. Y también somos seres espirituales. Todos tenemos una dimensión espiritual, seamos ateos, tengamos una religión, tengamos otra religión, todos tenemos una dimensión espiritual que es perfecta, que nos llena, que nos guía de una u otra manera, y eso es lo que nos permite trascender como seres humanos. Entonces, cuando yo encontré esta disciplina de la psicología,
que me hablaba sin evadir de esos temas tabú, en la que muchas otras disciplinas nos dicen que no es bueno sufrir. Cuando tú en la sociedad tú dices, hablas de una enfermedad y la gente se asusta y dice cancelado, transmutado, que no habla, Encarnado. es correcto, o sea, como que si no vamos a vivir eso, como que si eso le puede pasar a cualquier persona, pero a nosotros no. Y resulta que el sufrimiento, la culpa y la muerte son sufrimientos inevitables que todos los seres humanos vamos a vivir de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas. Cuando hablamos de la muerte, tenemos que estar conscientes que la muerte va a llegar siempre. O sea, siempre nos va a llegar. No sabemos, o sea, nosotros no podemos tener un control acerca de cuándo vamos a morir. Eso no lo podemos controlar. Ni de qué manera vamos a morir. O sea, todos vamos a morir, no sabemos ni cuándo ni de qué manera. Pero sí tenemos una libertad última. Y esto es algo importante que nosotros debemos empezar a concientizar. Estemos enfermos, no estemos enfermos, estemos llenos de vida, tengamos la edad que tengamos. Tenemos una libertad última. Y es que nosotros sí podemos controlar qué queremos dejar a la humanidad. ¿Con qué actitud nosotros vamos a enfrentar ese sufrimiento inevitable? ¿De qué manera nosotros queremos que nos recuerden? Eso sí lo podemos controlar. Entonces, esa libertad última que nosotros tenemos es lo que nos permite de alguna manera permanecer y trascender por encima de la vulnerabilidad que nosotros tenemos como seres humanos, por encima de la transitoriedad, porque estamos como en tránsito, por encima de la vulnerabilidad y de la transitoriedad, nosotros tenemos una libertad humana, una libertad última, que no es otra cosa que hacer uso de nuestra dignidad. El decidir cómo, qué huella queremos dejar como seres humanos. Entonces, bueno, creo que con eso... Yo creo que la gente lo que más tiene miedo es al sufrimiento más que a la muerte, ¿no? Todo el mundo tiene miedo a sufrir. Porque al final yo creo que, bueno, es una cosa personal mía, creo que cuando alguien se muere, quien sufre son los que quedan, ¿no? La persona muerta ya ha trascendido. Y yo, toda la gente que he conocido que estaba a punto de morir, el miedo que es a sufrir, ¿no? A sentir dolor, ¿no? ¿Cómo va a ser su muerte, ¿no? Una vez que la afectas, lo que pides es que tenga el menor sufrimiento, ¿no? Quiero decirte, el dolor en el cuerpo o con muchos dolores y demás. Pero bueno, creo que es algo que, como dices tú, es una parte de la vida y hay que aceptarla, en la que la muerte juega ese papel, ¿no? Estamos aquí de regalo, ¿no? Es un viaje, ¿no? Y bueno, ahora metemos un poquito en el... Te voy a interrumpir. Yo quisiera aquí abrirme un poquito, ¿no? Sí, y hablar. Yo voy a hablar, te puedo hablar en este momento acerca de la aceptación como familiar de una madre que murió de cáncer, de la noche a la mañana. Y además de eso fui paciente de cáncer. Y además de eso estudié logoterapia, que es todo esto filosófico que de lo que he estado hablando hasta ahora. Y hablando de la aceptación hacia lo que es la muerte, ¿no? Tal como tú lo dijiste, estamos hablando de que el duelo es un duelo lo que uno vive, como paciente o como familiar. Sí. Es el mismo duelo. Y ese duelo tiene varias etapas. Cuando tú te enteras y tú vas al médico y te dicen, mira, tienes cáncer. En mi caso fue cáncer con extensión glandular. Tienes cáncer con extensión glandular. Lo primero que uno experimenta es un shock. O sea, tú te quedas así como que así. O sea, te iba a no cenar.
No sabes qué decir, no sabes qué responder, no sabes qué pensar, no sabes absolutamente nada. Cuando pasa el shock, que puede durar segundos, como puede durar días, que te quedas así, te preguntan, ¿qué te pasa? Y tú así. Luego viene la etapa de la negación. Esto no es verdad, seguro que se equivocaron, seguro me entregaron el diagnóstico de otra persona, porque es que esto no me puede estar pasando a mí. O sea, imposible. Si yo estaba bien, esos médicos no saben nada de lo que me están diciendo. Entonces entras en esa etapa de negación que también tiene un periodo de duración. Ahora, ¿cuál es el periodo de duración? Depende del ser humano que lo esté experimentando. ¿Por qué? Porque somos seres irrepetibles. Somos seres consecuencia de nuestras propias experiencias. Entonces, dependiendo de nuestras experiencias vividas, va a ser el tiempo que duremos en cada una de las etapas. Luego que pasamos la etapa de la negación, viene una etapa muy importante que tenemos que estar conscientes de que la estamos experimentando, que es la etapa de la ira. También. ¿Qué pasa en esa etapa de la ira? Pasa que empezamos a culpar al marido, al vecino, a mi mamá, a mi abuelita, porque es que me amargaron tanto la vida y es que me hicieron tantas cosas que yo sufrí tanto que por culpa de eso yo tengo este problema que estoy viviendo en este momento. O me culpo a mí misma. No, porque es que yo me fumé una caja de cigarro y por culpa mía, porque es que yo fui, porque es que yo hice, porque es que yo no lo hice, porque yo dejé de hacer. O porque yo no comí bien, o porque yo no viví como era, o porque yo permití que me estresaran en el trabajo. Entonces yo empiezo a culparme, o me culpo yo, o culpo al del lado, o culpo a la abuela, a la mamá o al hermano. Eso es una etapa también que está dentro de lo normal. Y en ese momento, cuando estás en esa etapa de ira, es cuando tú puedes hacer una intervención o comenzar a hacer una intervención de ayuda o de acompañamiento con esa persona. En las dos etapas anteriores es muy difícil, ¿ok? Luego viene, después de la ira, viene la negación. Perdón, me equivoqué. No, Primero viene la negación. Primero viene la negación. Doble negación, ya, pues. La ira. Y luego viene, ya la dije, la negación. Ahora viene la negociación. Sí. Entonces es la negociación. Dios mío, por favor, sálvame, porque yo si me salvo, yo voy a hacer tal cosa. Ayúdenme, porque es que yo soy buena y si no he sido buena, pues yo a partir de este momento voy a ser una persona buena, porque es que yo me merezco. Es la etapa de la negociación. En esa etapa de negociación, nosotros somos los que buscamos ayuda. Sí. Ahí en esa etapa de negociación es que yo digo, voy a ver si me hago psicoterapia. Voy a hacer una psicoterapia, voy a buscar ayuda psicológica porque leí en un artículo que si yo controlo mi parte emocional, pues me voy a curar. En esa etapa de negociación es que la persona empieza a buscar ayuda, aunque la intervención puede comenzar en la etapa de la ira. Luego de esto, de esta parte que ya yo después que yo la vivo de manera adecuada, ¿Quieres ahí en el vídeo? Viene la etapa de la depresión. Sí. Sí. Que es cuando yo empiezo, cuando yo veo que ya en la negociación, es muy probable que en la etapa de la negociación, cuando yo empiezo a buscar ayuda, consiga la ayuda y logre curarme. Es posible, porque la misma fe hace milagros y la misma actitud que tú tomes ante la vida en ese momento, pues también
en muchos casos hace milagros. Pero después de esa etapa, si tú ves que la cosa no encuentras todavía el camino, es cuando tú entras en la etapa de la depresión y empiezas a llorar y empiezas a cuestionar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí esto? Y en ese momento entra la logoterapia y te dice, ¿y por qué no? Si todos vamos a morir. Ya. O sea, ¿qué tienes tú de especial que te impida vivir este proceso? Y te dice la logoterapia, estás haciendo la pregunta incorrecta. No es por qué a mí, es para qué a mí. Sí, es como la gota que tu vaso estaba lleno, lleva una gota que derramó el vaso. Es correcto. Digámoslo así. A lo mejor estaba muy lleno tu vaso y hubo una gota ya que te derramó el vaso para que tú te dieses cuenta de que por donde ibas no era lo correcto. Si lo ponemos en el otro lado, ¿no? Si lo ponemos en el otro lado. Bueno, la introducción que te había hecho era para hacerte esta pregunta, que me has contestado tú sola todo. Y bueno, ¿por qué enfermamos? ¿Hay alguna base emocional? Hay gente que cree que el estrés tiene que ver mucho y cada vez más científicos y médicos vas a la consulta y lo primero que te dicen que no puedes tener estrés. Entonces, ¿por qué enfermamos? ¿Realmente hay parte de estrés? ¿Hay una parte emocional grande que nos hace enfermar? Sí, sí lo hay, está demostrado científicamente, incluso hay un estudio que estaba yo leyendo que habla de que el 70% de las personas que han de alguna manera padecido cáncer, enfermedades crónicas, no solamente el cáncer, sino que hay muchas enfermedades crónicas que tienen un origen quizá emocional, ¿ok? Pero volvemos otra vez al tema. Es verdad que hay una enfermedad, que las enfermedades tienen un origen emocional, pero también es verdad que esos procesos de enfermedad que vivimos, sea cual sea, no solamente el cáncer, son un para qué. No es un por qué, es un para qué. Es correcto. Y ese para qué puede transformar tu vida. Entonces es un proceso, es una invitación a comenzar un proceso de transformación. Y cuando tú lo ves de esa otra manera, pues automáticamente tu vida cambia. Y automáticamente tu sistema inmunológico también se fortalece. Te vas a sentir mejor, te vas a sentir más segura. Vas a dejar y aquí volvemos otra vez con la aceptación. Mira, Ana Belén, yo cuando mi mamá enfermó, yo me sentía, yo rezaba todos los días y yo estaba convencida de que mi mamá se iba a salvar porque Dios me iba a hacer un milagro. Y era una cosa con todo el conocimiento que yo pude haber tenido, era una cosa que yo me aferré. O sea, era como yo me sentía diariamente como que si yo tenía que agarrar el mar, sostener el mar con las dos manos. Y eso es algo espantoso. Y te voy a confesar, yo en una oportunidad fui a una iglesia a pedir que se me hiciera el milagro. Y yo escuché dentro de mí una frase que dice, no resistáis al mal. Y se me vino a la mente al propio Jesucristo caminando hacia la cruz. Y yo dije, dentro de mí, yo dije, bueno, pero si Jesucristo vivió un sufrimiento de muerte tan terrible, y la Virgen María como familiar de Jesucristo también tuvo que vivir cómo le mataba a su hijo tan lentamente y con tortura. Yo dije, bueno,
Entonces esto es parte de la fe. Y el aceptar fue soltar. Hágase tu voluntad y no la mía. O sea, yo no puedo determinar cuándo va a morir una persona. A veces te dicen, te vas a morir. A veces te dicen, te quedan 3 meses de vida, 4 meses de vida. Y resulta que no te mueres. Sí. Que te quedan 10. Que te quedan 10 años. Sí, hay gente que le han dado esa ofiada y lleva 5 años vivo. Y hay Es otra correcto. persona que no tiene nada y ha muerto en un año. Y ha muerto en un año. Sí, sí. Igual que tuve un amigo que lo que tenía eran 20 años, le salió un absceso en la mejilla, y el absceso le salió por dentro, el boquete, y a la semana murió. Una persona completamente sana, no tenía nada, no tenía ningún tipo de problema físico, y murió por una pepita en la cara. Yo lo que quiero quitar de las enfermedades, que yo voy en contra y me pone muy nerviosa la gente que habla de luchar, luchar. Luchar es cansado. No puedes luchar. Es que agota. El luchar agota. Entonces yo, cáncer, luchar, enfermedad, lucha. Coño, luchar cansa, agota. Pero es que como tú vas a sostener el mal, con las 2 manos, eso digo yo, como sostener el mal con las 2 manos. O sea, eso daña y daña al paciente y daña al familiar. O sea, cuando hablamos de hacer, lo que pasa es que vivimos en una cultura donde tú dices aceptar y creen que es que tú eres un derrotista. Ah, no, es que está aceptando, ya se entregó. Se entregó a la muerte. Se entregó a la muerte. No. Pero que luchar cansa. No se trata de ser cobarde o de ser entregado. Se trata de decir, bueno, o sea, tengo este problema, ¿verdad? Voy a hacer lo que me dicen los médicos, me voy a hacer el tratamiento médico, pero voy a entregar esto al universo, a Dios, a lo que creas, a lo que creas. A las estrellas si no crees en nada, o se lo voy a entregar a mi fortaleza interna si eres ateo. ¿Ok? Y deja de tratar de agarrar el mar con las 2 manos. Y céntrate y enfócate a ¿qué? A vivir. Porque lo que necesitamos es comenzar a vivir. Estemos enfermos o estemos sanos. Lo que necesitamos en este momento es comenzar a encontrarle sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos seres vulnerables, somos seres temporales. Y lo único que nos permite permanecer, ¿sabes qué? El pasado. Eso lo dijo Víctor Frank. Bueno, también que la mejor manera de ser es haber sido. Es decir, a ti te pueden quitar el futuro. El futuro es irreal, te lo pueden quitar. Pero el pasado, ¿quién te quita lo bailado, Ana Belén? ¿Quién nos quita el pasado? ¿Quién nos puede arrebatar lo vivido? ¿Quién? Que al final somos aprendices todo el tiempo y son maestrías que vamos cogiendo, ¿no? Sigmund Freud dice que el ser humano está hecho de carne, pero nos hacen vivir como hierro, ¿no? Y eso, las palabras luchar, las palabras fuerza, hace mucho, digamos, que pone responsabilidad a la gente que está enferma o a la gente que se enfrenta a una cosa bastante trágica, ¿no? Como puede ser un duelo, que se muera un familiar. Lucha. Como dices tú, la sociedad está acostumbrada de que no, tienes que luchar y esto está chupado. Y si dices lo contrario, es que eres derrotista o que es que no quieres... Pero ¿sabes qué? Nadie te dice que vivas. Te dicen lucha, pero no te dicen vive. Porque luchar no es vivir. Vive. Sí. ¿Te enteraste de que tienes un problema de salud? Vive. Sí. Tómate el tratamiento, busca ayuda, haz lo que vayas a hacer, pero vive. Porque lo que vivas y lo que tú entregues al resto en la medida que vas viviendo es lo que va a permanecer, es lo que va a quedar, es lo que te eterniza como ser humano. Y bueno, esa pregunta creo que es muy importante porque creo que todo el mundo se plantea.
¿Qué le dirías a alguien que le acaban de diagnosticar un cáncer terminal? Te viene y te dice, oye, tengo cáncer. ¿Qué le dirías? Porque creo que es la pregunta que todo el mundo de cáncer quiere que se le responda y que, como tú dices, cuando te diagnostican, como todo el mundo está también así, nadie sabe qué decirte ni cómo comportarse. Lo primero que haces tú a la pregunta a un médico es decir, me voy a morir. Porque es que no sabes, nadie sabe qué decirte ni sabes nada, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que le acaban de diagnosticar de cáncer? Eres un ser biopsicosocial, no ético, espiritual. Tu parte física en este momento puede que esté enferma, es verdad. En este momento tú tienes una enfermedad que quizá sea terminal, pero tú eres más que eso, porque además de eso tienes una dimensión espiritual. Tú en este momento puedes que tengas un cáncer, pero tú eres más que eso. Tú eres más que esa enfermedad. Así que aférrate a lo que eres verdaderamente. No te catalogues, no te autodefinas como enfermo. No digas nunca, yo soy un enfermo o yo soy una persona con un problema. Di que eres más que esa enfermedad, porque realmente lo eres. Eso es lo que diría. Wow, eso creo que fui afortunada, que fue una de las personas primeras a la que le dije lo del cáncer y fue esa respuesta, ¿no? Así que tuve mucha suerte en encontrarme una persona como tú, ¿no? Bueno, ya hemos dicho ya hemos contado que sufre de la mente de una persona, ¿no? Cuando acaban de diagnosticar, ¿no? Lo hemos explicado antes. Y sus acompañantes y sus familiares, ¿qué es lo que sienten de emociones Lo como mismo espectador? son las mismas etapas del duelo, las mismas. Cuando tú te enteras que un familiar, una persona que tú amas, tiene un problema o tiene una enfermedad, lo primero que te pasa es que entras en shock. Lo segundo que vas a experimentar es exactamente la negación. O sea, eso es mentira, eso no le está pasando a mi familiar, eso le puede pasar a cualquier persona en el mundo menos a la persona que yo amo. Es normal y por eso pasamos todos. Luego viene la etapa de ira, donde yo me autocuestiono porque no hice lo que debía hacer, o quizá culpo al mismo enfermo porque tú hiciste, porque tú no me hiciste caso, yo te dije que comieras y tú no me hacías caso y comías puras cosas que te hacían daño y yo te hacía la ensalada y por culpa tuya que no te comiste la ensalada, yo me cansé de decirte que no fumaras, que no bailaras, que no tomaras, que no comieras, que no, o sea, yo me cansé. Esa es la fase de la ira. Luego viene la negociación. Mi amor, pero vamos a hacerte tal tratamiento, pero vamos a llevarte al tal médico, a tal otro, y entonces trato yo de saturarte con cuanta cosa me dicen para ver si te salvo. O sea, es la negociación. Luego viene la depresión, pero es una depresión, te digo, quizá más difícil que la que padece el mismo enfermo. Porque entonces yo como familiar muchas veces no me atrevo a llorar, a gritar, a manifestar lo que estoy sintiendo para no hacer sentir mal a la persona que tiene el problema, al enfermo que yo amo. Entonces me hago la dura, no expreso lo que siento, trato de mantener una imagen de optimismo para poder ver si ayudo a la otra persona siendo optimista. Y eso hace que yo reprima mis emociones. Por eso yo siempre digo, es importantísimo el apoyo a la familia, a las personas que están acompañando a ese enfermo. También puede pasar, Ana Belén, que tú tengas una pareja y la pareja no soporte la situación.
Esto ya conocemos algunas. Mucha gente, conocemos gente, bueno, quiero decirte que ese caso yo pensaba que no Y era... huyen, salen corriendo. Yo pensaba que no era normal, pero después de mi enfermedad conocía a mucha gente, chicos y chicas, en el que realmente les dejaba a su pareja y hombres casados de hace 20 años que los habían dejado por el cáncer. Y yo me quedaba espantada y decía, madre ¿Y mía. sabes por qué pasa eso? Porque el ser humano vive en un tabú. La triada trágica, yo no sé por qué me cuesta tanto, una negación de mi parte, cada vez que voy a decir trágica, lo digo mal. Hay un tabú con respecto a lo que es la triada trágica. La gente le tiene miedo al sufrimiento. Entonces, muchas veces es por temor a ver morir a la persona que amas. Muchas veces es porque no sabes cómo manejar tu parte emocional, que terminas huyendo para no tener que vivir ese dolor. O sea, es como cuando a ti te dicen, escuchas, no sé, tienes un animalito y de repente oyes que el animalito chilla, o tienes un hijo y oyes un grito del niño. Hay mucha gente que dice, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Ya. Ese no quiero ver lo que pasó hace que mucha gente salga corriendo. Bueno, hay una teoría de todas las personas que a lo mejor lo pensamos, es que no me quería. Claro, es que también puedes pensar, es que no me quería lo suficiente. Puede ser que también. no te quería, pero también puede ser que es una persona que no sabe manejar el dolor, que le tiene miedo al dolor. ¿Y cómo lo sabes si no se busca apoyo? Porque el apoyo resulta que lamentablemente todavía se ve al ser humano como un ser biológico. Y cuando tú tienes un problema a nivel de salud, el enfoque es hacia la parte física solamente. Y se nos ha olvidado como sociedad y como cultura que somos seres que tienen 3 dimensiones o 4. Se nos olvida que esa persona que tiene un dolor de muelas también tiene una parte psicológica. Entonces, si hubiese un tratamiento, si tuviéramos un enfoque más integral del ser humano, quizá muchas parejas y muchas familias no se fragmentaran. O no estarían juntas. Cuando sucede algo así. ¿Por qué? Porque nadie está preparado para eso, ni el enfermo, ni el familiar, ni la pareja, ni el vecino. Nadie. Voy a hablar algo aquí y no sé si más bien no sé si conviene, ¿no?, que lo diga, pero lo voy a decir. En estos días me enteré de una persona que murió. A esa persona le dio COVID. Y pues lo ingresaron en un sitio donde tenían a todos los enfermos de COVID. Esa persona logró una buena, aceptó, asimiló bien el tratamiento y comenzó a curarse. Cuando ya lo iban a dar de alta, esa persona comenzó a tener crisis de pánico. Murió. Claro. Murió de un ataque cardíaco causado por crisis de pánico. O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI una persona muera de miedo estando hospitalizada? O sea, no es tan difícil entender que somos más que un pedazo de carne, que nosotros necesitamos como seres humanos más que, o sea, no solamente una atención física, sino que también necesitamos una atención psicológica, que también necesitamos acompañamiento, que también necesitamos una atención a nivel de guía espiritual o sea, otra cosa, porque somos más que un pedazo de carne. Yo por eso la fundación se basa, me di cuenta como paciente y como también cuidadora,
de que había una salud integral en la que somos mente, cuerpo y alma, que no solamente somos cuerpo, y que el alma y la cabeza también iba unido al cuerpo, y que había que empezar a mirar las enfermedades de una forma holística, de conocimientos y de investigación, y pensando solamente que no somos carne, que somos un conjunto de 3 cosas, y que hay que cuidar las 3 cosas. Por eso es el motivo por el que hice una fundación, porque creo que dentro de las enfermedades hay un antes, un durante y un después. Y somos cuerpo y alma, no nos olvidemos, y mente. Entonces, también, si alguna de las cosas falla, como dices tú, si me pones, somos hasta espíritu. Y dentro de la espiritualidad que tenga cada uno puede creer, ya te digo, como dices tú, los ateos pueden creer que cualquier cosa, o los budistas dentro de su religión, pero tienes que tener una espiritualidad que al final es la que te salva de morirte. O de morirte y afectar esa muerte, ¿no? Pero O a de la morir gente... con dignidad, porque es que Claro, todos vamos a morir, no es claro. que nos vamos a salvar de la muerte, pero merecemos una vida digna y merecemos una muerte digna y merecemos permanecer después que morimos. ¿Y cómo permanecemos? A través de nuestro legado y a través de la actitud. Fíjate que yo estoy enamorada de lo que es la logoterapia por esto. Víctor Frank habla de 3 valores. El que tiene el ser humano y que de alguna manera te aproximan a tu dimensión espiritual y te aproximan a ese sentido de vida que todos tenemos. Ese para qué, no el por qué. No es el por qué nací, no es para qué naciste, porque la vida es valiosa, naciste para algo. Entonces, ¿cómo te aproximas? Tenemos un valor creativo, un valor experiencial y un valor actitudinal, que son los 3 valores que nos acercan a esa dimensión espiritual y a ese sentido de vida. El valor creativo es lo que tú haces con tu trabajo, lo que tú creas y produces dentro de este plano, de esta temporalidad de tu existencia. El valor experiencial es la capacidad que tenemos como seres humanos para admirarnos, para ver un amanecer, para oler una flor deliciosa que tú dices, Dios mío, qué placer, qué rico huele, para ver una obra de teatro, para escuchar una sinfónica. O sea, ¿cuántas veces nosotros dejamos de lado ese valor porque estamos muy ocupados con tantas cosas frívolas de la vida? Ruido. No nos detenemos. O sea, nos paramos en la mañana, salimos corriendo al trabajo porque vemos la hora, nos desesperamos en el tráfico y yo te pregunto, Ana, ¿y de qué color estaba el cielo? ¿Viste el amanecer? Y tú te quedas así, como que si te estoy hablando en chino. Y resulta que ese amanecer es un regalo de la existencia. Y vivimos dejando de lado el valor experiencial. Y por último tenemos otro valor que es el valor actitudinal. El valor actitudinal es que tenemos la libertad, eso no nos lo quita nadie, y eso lo vivió Víctor Frank. Víctor Frank le quitaron la ropa, le quitaron la familia, le mataron a la mamá, le mataron o sea, estuvo en un campo de concentración. La dignidad, es lo que no le pueden quitar. No le quitaron la dignidad, no le quitaron el valor de actitud, no le quitaron su valor humano. No le quitaron, o sea, no pudieron, porque con nosotros, como seres humanos, que somos más que un pedazo de carne, con nosotros nadie puede, nadie quita esa dimensión. Una pregunta hablando de dignidad. La autocompasión yo creo que es muy importante, pero la gente la tiene como una palabra negativa. ¿Podrías dar una explicación de lo que es autocompasión? Porque claro, como nos dicen luchar, cuando hablas de autocompasión, la gente se piensa que es algo que tienes que tener un poco más de debilidad. Y me gustaría que explicases tú, de tu punto de psicóloga, lo que es la autocompasión. De logoterapeuta. De logoterapeuta y psicoterapeuta. Pronto podré decir que soy psicólogo. Casi lo es ya. Pronto. Bueno, con respecto a la autocompasión. ¿Sí? La autocompasión
viene del griego y significa sufrir juntos. Cuando yo pienso en autocompasión, es que yo soy capaz de conmoverme con mi propio sufrimiento, con mi propio dolor. Ahora, si me lo preguntas a mí, que te estoy hablando con tanta sinceridad, pensando no en quedar bien, sino en decirte y en dar lo mejor de mí en esta entrevista. Yo pienso que el sentir autocompasión no es lo que yo recomendaría a una persona, ni lo que yo quisiera experimentar conmigo, hacia mí. Para mí es, en lugar de sufrir mi propio dolor o conmoverme con mi propio dolor, es que mi dolor valga la pena, que es diferente. Es dejar de sufrir en vano o dejar de sufrir por sufrimientos innecesarios, porque vivimos en eso. Dejar de sufrir en vano para que ese sufrimiento que es inevitable, que me tocó vivir como ser humano, valga la pena. Sirva para algo. Sirva para algo. En tu caso, para mí es un honor estar aquí, porque tu dolor sirvió para algo. Tu dolor no te dejó igualita que como cuando llegó. No, hombre. O sea, tú eras una persona, ¿verdad? Y cuando tú experimentaste la experiencia del cáncer, tú convertiste el cáncer en algo que valió la pena, te sirvió para algo. Y estás ahorita frente a una fundación luchando contra una sociedad que le tiene miedo al sufrimiento, que muchas veces te deja hablando sola porque la gente no quiere hablar de sufrimiento, de culpa o de muerte, pero tú estás allí luchando y estás siendo una voz de muchas personas que no tienen voz. Entonces, ese dolor que tú viviste sirvió para algo. Claro, es lo que me dice una psicóloga, que estoy transmutando el dolor, pero en vez de transmutarlo de una forma negativa, que es con ira o con otras cosas, también hay forma de transmutar el dolor, que es haciendo algo por las personas que no tienen voz, ¿no? En este caso, ¿no? Quiere decirte que al final el duelo tienes que pasar y el dolor se transmuta. Tú decides en qué lo transmutas. Si lo transmutas en rencor, ¿no? Que es lo que viene después de haber pasado así, o lo transmutas en algo positivo. Y yo, bueno, todo el dolor que he pasado, creo que tenía que irse a algo positivo para cerrar ese círculo, ¿no? Ese positivo que tú estás viendo es el para qué. Es el un para sentido qué. de Claro. vida. Sí, sí. Es un sentido de vida y resulta que ese sentido de vida sirvió para algo. Y si te toca morirte, pues igual dejaste un legado que permanece. O sea, lo que tú dijiste, las palabras de ánimo que tú has dado a las personas que tienen el problema, eso que esta conversación no la borra nunca nadie. ¿Quién nos quita lo conversado? ¿Quién? Una cosita, ya para cerrar el tema de aceptación, autocompasión, etcétera, etcétera, porque la gente tiene muchos líos entre aceptación y autocompasión. ¿Puede ser que en ese duelo se llegue a afectar la enfermedad en esta vida o puede gente morirse sin haber afectado la enfermedad que ha tenido? Puede llegar en las clases de duelo, en las etapas del duelo, ¿puede ser que alguien llegue a morirse sin llegar a afectar lo que tiene? ¿O realmente dentro de ese duelo en vida sí pasa por la afectación? ¿O llega la afectación antes de morirse? No necesariamente. Puede ser que la persona viva el proceso, no llegue nunca a la aceptación y muera sin aceptarlo. Sí, es que hay muchos casos que llegan a morir sin aceptarlo. El tema de la aceptación es la connotación que se le ha dado a nivel social, socialmente a la palabra. Aceptar es soltar. Sí, soltarlo. Aceptar es soltar y aceptar de que
estamos aquí de un viaje en el que, que vamos a morir, en que la vida es morir también, que está dentro de lo que es nuestra vida. En cuanto tú aceptas que ya estamos aquí y que también morir es como vivir, ahí es donde llega la afectación de qué haces aquí y para qué estás aquí. Exactamente, la afectación es ¿para qué estoy aquí? Hay gente que no recibe apoyo y no lo acepta. Que no logra superar eso por sí mismo, porque eso son etapas normales. Hay gente que lo puede lograr por sí mismo, y hay gente que no lo logra y pues muere tratando de agarrar el mar con las dos manos. Sí. Y esa es parte del trabajo. Y bueno, lo que yo decía antes, lo que no te afecta te somete, ¿no? Y te atormenta, ¿no? Sí. Y te atormenta. Entonces creo que en ese caso hay muchos enfermos terminales en los que realmente dicen que cuando estás ya en el punto de morirte, ¿no? Digamos, entras en un momento de paz y que al final casi todo el mundo, aunque sea en la última hora o en el último día, llega a aceptar que la muerte está ahí. O sea que son muy pocos los que se van sin aceptar realmente la muerte, ¿no? Es verdad, pero sí puede suceder que la gente tenga el momento de partida sin lograr la aceptación. Hay una autora que te voy a recomendar, me imagino, no sé si lo habrás leído, se llama Elizabeth Luca. Ella habló mucho, escribió mucho acerca de la muerte, de las etapas del duelo, incluso fue ella la que delimitó las etapas del duelo. Y ella habla de que la vida es un proceso de aprendizaje constante. Sí. Y que la muerte en sí misma es nuestro último aprendizaje. Eso lo dice Elizabeth Luca. La forma de morir que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, es el aprendizaje final. Entonces, a veces uno cree que esos dolores, esas situaciones o las formas que puede darse la muerte son injustas. Y resulta que también hasta ese proceso, según esa autora, tiene un para qué, tiene un por qué y tiene un trasfondo de enseñanza, tanto para la persona como para quienes nos toca acompañar a la persona. Y bueno, ya para terminar me gustaría, como he dicho al principio, para mí la enfermedad es un antes, un durante y un después. Yo cuando lo acepté, cuando ya empezaba la enfermedad, me vino otro pelo, ¿no? Que decía, ¿cómo rearmo mi vida ahora? ¿Cómo empiezo ahora de cero, ¿no? Que ya no quería ningún psicólogo que me dijera realmente o que me ayudara a enfrentar la enfermedad, sino el después de la enfermedad, que también se nos olvida, ¿no? Hay mucho sufrimiento en el después de la enfermedad, cuando tú ya has pasado un proceso tan gordo y tan duro, el empezar desde cero, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejarías tú para esas personas del después, ¿no? Del después emocional. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad que te está dando la vida al máximo. O sea, no pierdas ni un solo segundo con sufrimientos innecesarios, con sufrimientos que no tienen sentido ni tienen un para qué. O sea, dale sentido a tu vida, sigue un norte, hazte consciente de que tienes una gran libertad y de que eres responsable de ese pasado que vas construyendo con tu presente. Ya. Deja tu huella, deja una buena huella. Esta sí que quiere dejar su huella aquí en el teclado, que quiere pasar por dentro y me quiere tocar el teclado, por eso la estoy cogiendo porque si no deja sin videollamada. Bueno, yo tengo una pitbull y anda por ahí ladrando, yo no sé si quedó de ruido de fondo. Sí, lo he oído y bueno, Pancho está ahí tumbado todo el sofá entero y ella está trasteando y estoy intentándola para que no toque el teclado porque si no nos deja cao. Pues nada, pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que como empiece está bastante bien. A mí me gustaría mantener más charlas contigo, ¿no? Porque creo que debemos incidir en el tema mental y en el tema emocional. También quería, que aquí en España se está haciendo mucho con la salud mental, que por favor la gente que pida ayuda, por favor. Es importante.
no te creas todo lo que pienses, no creas que eres el único que piensas así. Si ves que no puedes, pide ayuda, ¿no? Porque hay un tema que imagino que ahí será igual, que es lo de los suicidios. Entonces, como el suicidio es una cosa que no se puede hablar de ella, hay mucha gente en suicidios y lo que queremos evitar también es de no llegar a un suicidio. Por favor, pide ayuda si la necesitas. Hay profesionales muy buenos que te pueden ayudar y que no te preocupes, que lo que digo yo, que tus pensamientos no tienen que ser los ciertos y que sus pensamientos no están mal, pero también ahora que estamos hablando de emociones y pensamientos, creo que está bien que hacer una voz de alarma, ¿no?, a la gente que pidan ayuda, que no lleguen a un límite en el que tomen la decisión equivocada para su vida, que es el suicidio, ¿no? Y bueno, que la salud mental, que no tengan miedo tampoco a decir que tienen un problema mental, no están locos, simplemente hay algo que no funciona y que bueno, que es la mente y el cuerpo van unidos y también hay que empezar a quitar tabús dentro de la salud mental y las emociones y también que la gente entienda que también es una parte que hay que cuidar mucho, porque al final puede ser el gran motor que mueva tu cuerpo, además que lo es, ¿no? Pero y sobre todo ya el espíritu, eso ya el espíritu se lo dejamos a toda la gente que realmente quiera agarrarse a lo que crea, ¿no? Tiene que hacerse una búsqueda espiritual, ¿no? Y dentro de esa búsqueda espiritual encontrará su sitio también, ¿no? Claro. Porque creo que también es importante para la gente que encuentre su sitio espiritual. Y nada, que la fundación la tienes aquí abierta para lo que quieras, que me encantaría tener una charla contigo una vez al mes o cuando a ti te apetezca y a ver si podemos ayudar contra más gente mejor. Y nada más, que tengo ganas de darte un abrazo, pero no puedo, tendría que ser así, ¿no? Y desde la parte espiritual nos damos un gran abrazo, te quiero mucho, Ana, de verdad te admiro, eres una mujer muy valiente y bueno, como último mensaje, no te olvides, bueno, como último no, este no es el último, no te olvides que eres más que un pedazo de carne, tú no eres el problema, tú puede que estés pasando en este momento por un problema, mas no eres el problema. Eres más que un pedazo de carne, tienes una dimensión espiritual y tienes mucho que dar. Eso es todo lo que puedo decir en este momento. Bueno, ya he dicho bastante, así que muchísimas gracias. Vale, gracias, Colombia y América. Chao. Chao. Ay.